juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hermanos, estamos a viernes de la segunda semana de tiempo pascual. En esta celebración, hermanos, pidamos a Dios por la paz en el mundo, por la paz en todo nuestro México, por la paz en nuestra comunidad parroquial. Vamos a iniciar nuestra celebración eucarística en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Preparémonos, hermanos, a participar de una manera más conveniente en esta celebración eucarística, haciendo un breve examen de conciencia. Reconociendo nuestros pecados ante Dios, ante nuestros hermanos, y con un firme propósito de corregir lo que ande mal en nuestra vida, digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grave culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, allí en casa vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Les recuerdo, hermanos, que no estén en un ambiente como viendo un programa de tele, sino participando de pie, sentados, persinándonos, Padre nuestro, en todo, hermanos, que no parezca que están viendo un programa
Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos.
Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida Jesús tomó los panes y, después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña El Sol. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, pues en casa, sentaditos, una pequeña reflexión sobre este texto, estos textos de la palabra de Dios que estamos leyendo. Hermanos, aunque sea en brevecito. 2, la primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer texto a meditar. Y el segundo, hermanos, es el Salmo y también el Evangelio, pero pues no nos daría tiempo. Gamaliel, un hombre importante en Jerusalén, en Israel, descubre que lo que estaba sucediendo con estos apóstoles, con estos hombres, no era obra de hombres. Claro que tenía que sobrellevar la situación para no crear conflicto con sus compañeros del Sanedrín. Les dice a sus compañeros: hermanos, acuérdense, ya en el pasado hubo un líder. ¿Y qué pasó? Juntó a un número determinado de personas. Apareció otro, hizo algo parecido. ¿Pero qué pasó? Se murieron y se acabó. ¿Qué podemos sacar en respuesta de esto? Hermanos, no se manchen las manos de sangre. ¿Para qué se meten en problemas? Si esto es de hombres, si esto que están haciendo estos hombres es una obra humana, ¿qué va a pasar? Pues ya la experiencia nos dice, se va a acabar solo. La obra de hombres va a terminarse sola. Pero si es obra de Dios, cuidado, se están metiendo en un problema. Van a estar peleando contra Dios. Así pues, déjenlos ir. Si es obra de Dios, nada lo va a detener. Pero si es obra de hombres, al ratito se acaba solo, sin que se metan en problemas, sin que se compliquen la vida, sin que caiga sobre su conciencia ningún acto del que pretenden hacer. Hermanos, intervención sensata de Gamaliel. Se ve que se calmaron. Todo el Sanedrín cayó en la cuenta que Gamaliel tenía razón y dejaron ir a los apóstoles.
y ellos fueron felices. Hermanos, ¿cuántas cosas se pueden desprender de esto? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo dice que se fueron? Felices. Se fueron felices de haber sufrido por su causa, que es la causa de Cristo. Se fueron felices. Aunque los habían azotado, se fueron felices. Ahora nosotros, ¿qué podemos pensar? Esto sucedió, claro, estamos hablando de números redondos, hace 2000 años. ¿Qué podemos pensar ahora nosotros? ¿Con cuánta sabiduría, con cuánta inspiración habló Gamaliel en esos momentos? Si es obra de Dios, no la va a detener nadie. Pero si es obra de hombres, sola se va a terminar. ¿Para qué te preocupas? Sola se va a terminar. Nosotros, después de 2000 años, o 2000 años después, ¿qué podemos pensar? ¿Qué podemos pensar después de 2000 años que Gamaliel se expresó con esos términos, se dirigió con esos términos a sus hermanos del Sanedrín? ¿Será obra de Dios o será obra de hombres? Hermanos, esto nos da mucha confianza. La barca de Pedro no siempre ha navegado por aguas mansas. Es más, pudiéramos decir que lo característico, lo propio de la barca de Pedro es navegar en aguas bravas, porque es ir en contra de los criterios del mundo, contracorriente. Así que lo que estamos pasando, hermanos, no es más que una etapa más o una parte más de esta historia que ha sido parte de la Iglesia. Que si es obra de hombres, que si es obra de Dios, hermanos, la razón nos lo dice. Después de 2000 años, la Iglesia sigue, continúa. Y también nos confiamos en las palabras que Jesucristo mismo nos dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos lo prometió. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, esta situación que estamos viviendo es probable que nos recuerde algo así como las persecuciones, tantas persecuciones que ha sufrido la Iglesia a lo largo de la historia. Y esta, pues no es una excepción. También se está viendo restringida, pero Cristo va en esta barca. Es obra de Dios. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Es nuestra confianza, hermanos, que cómo va a actuar Dios en favor de su iglesia para mantenerla en la misión que se le encomendó, es obra de Él. A nosotros nos toca cumplir la misión que Él nos encomendó y vamos a continuar hasta que, mientras Dios nos conserve la vida, siendo fieles hasta el grado que nos es posible. Hermanos, no se les olvide, la historia, las evidencias nos han demostrado que esto es obra de Dios, no es obra de hombres. Que Jesucristo ha cumplido lo que Él prometió. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y esta no es ni será la excepción. Y que las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre su iglesia. Vamos a continuar, hermanos, nuestra celebración presentando las ofrendas del pan y del vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito
Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, recibe con bondad estas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el cielo. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos ellos, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos ellos, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, nuestro vicario episcopal Genaro Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Jesucristo y siguiendo su divina enseñanza, digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz, la deseada paz, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Con las indicaciones que se nos han dado, hermanos, compartamos un muy fraterno, aunque sea distante, muy fraterno saludo de paz. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con Con tu tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hermanos, en casa pueden hacer una comunión espiritual. A los servidores, una Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino
los cristianos solo un cuerpo formarán. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que, una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Cristo sea siempre su luz, su verdad, su fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hermanos, pues mientras Dios nos lo conceda, estaremos viéndonos a través de estos medios. Que Dios los bendiga. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Tú que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.